Hola, les damos la más cordial bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema del anticlericalismo en el siglo XX mexicano y bueno, saludo como cada semana a mi querido Felipe Ávila. Hola Magali, mucho gusto. Igualmente un gusto que estemos en esta mesa compartiendo con la doctora Elizabeth Cejudo Ramos de la Universidad de Sonora, que justamente nos acompaña para conversar sobre este tema. Bienvenida, Elizabeth. No, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes y compartir con su auditorio también. Muchísimas gracias y bueno, Felipe, Elizabeth y a ustedes que nos acompañan, les invito a que veamos y escuchemos la siguiente cápsula. La Revolución Mexicana fue un movimiento plural con una diversidad de agendas y visiones en torno al proyecto político nacional que se buscaba lograr frente al anterior régimen, el porfirista. Durante el proceso armado tuvieron lugar expresiones nacionalistas y anticlericales que le daban un sentido radical a la revolución. La Constitución de 1917 reafirmó el sentido laico del Estado en relación con la Iglesia y sus instituciones, dice la historiadora Elizabeth Cejudo Ramos. El artículo 3 prohibió la enseñanza religiosa y estableció la educación pública y laica como obligatoria. El artículo 5 desconoció los votos religiosos de los sacerdotes, equiparándolos con la esclavitud. El artículo 13 prohibió la personalidad jurídica a toda organización religiosa. El artículo 27 prohibió a las organizaciones religiosas poseer propiedades y determinó que los templos eran propiedad de la nación. Y el artículo 130 estableció al Estado como entidad rectora del culto religioso. Fue durante las décadas de 1920 y 1930 cuando las expresiones anticlericales se legitimaron a través del propio Estado. En el gobierno de Plutarco Elías Calles se promulgó la Ley de Tolerancia de Cultos, estatutos que buscaron controlar con mayor severidad el culto católico, restringiendo prácticas de la liturgia y la vida cotidiana católica. Ante estas acciones del Estado, se fundó la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas, desde donde se promovieron boicots, producto de la organización política por parte principalmente de hombres y mujeres laicas. Por otro lado, esta ley fue uno de los detonantes de la llamada Guerra Cristera que se desató en México entre 1926 y 1929. Bien, como ustedes pudieron apreciar en nuestra cápsula introductoria, vamos a abordar este tema de la historia del anticlericalismo en México, particularmente deteniéndonos en el siglo XX mexicano, pero me gustaría, Felipe, que habláramos un poquito de los antecedentes de este contexto previo a la Revolución Mexicana, sobre todo en el sentido de cuál ha sido el tránsito, ¿no?, en las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano, pensando por un lado que el siglo XIX pues es complejo, ¿no?, y conflictivo en esa relación, o se construye, ¿no?, ese conflicto, y cómo se llega al siglo XX y cuál es el lugar de la Iglesia en el porfiriato, ¿no?, que es la antesala a la Revolución. Con gusto, Magali. En el siglo XIX, si algo lo caracteriza, es la lucha entre el poder del Estado, que se va definiendo como un Estado laico nacional, como un poder soberano que controla al conjunto de las regiones del país, y el poder de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la institución más poderosa durante la larga etapa colonial, es el principal poder cultural, el principal poder económico, es uno de los mayores terratenientes. El Estado mexicano, después de la independencia, es un Estado confesional, un Estado en donde la religión católica es la única que se permite. El clero conserva sus fueros, sus privilegios, y se convierte en un serio desafío para la afirmación del Estado nacional que surge y que se va desarrollando a lo largo del siglo XX. La contradicción es tan grande
Magali, que provoca una guerra civil, la guerra de Reforma, en donde se disputan en el territorio nacional la hegemonía dos proyectos de nación, el de los liberales contra los conservadores, en donde en primerísimo lugar está el clero católico, la alta jerarquía eclesiástica. Es una guerra en donde triunfa el bando conservador, se establece el Estado laico, se acaba con la principal riqueza de la Iglesia, que eran sus propiedades en lo que se llamaba manos muertas, se nacionalizan los bienes eclesiásticos, se le quita al clero la potestad religiosa, aunque se permiten los colegios particulares en donde se enseña religión. En la Constitución del 57 se establece la libertad de credos, ya no es la única religión permitida. Se hacen una serie de disposiciones que merman el poder económico de la Iglesia, se prohíben las órdenes monásticas y sin embargo, después de esa gran derrota, que es una derrota histórica de la que no se pudo reponer jamás la Iglesia y el grupo de católicos muy extenso que la apoyaba, durante el gobierno de Porfirio Díaz se va haciendo un viraje. Hay una política de conciliación en donde las leyes de reforma, que tienen un fuerte contenido anticlerical, son hechas a un lado. Porfirio Díaz permite que regresen las órdenes religiosas, que vuelva a haber colegios de particulares en donde se enseña la religión. Hay un ascenso de la Iglesia y una convivencia que es precisamente lo que provoca el renacimiento del movimiento liberal radical. A principios del siglo XX hay un renacimiento del liberalismo más ortodoxo que se asume como heredero de la época de la Reforma, y que una de las principales críticas que le hace al gobierno de Porfirio Díaz es justamente esa traición a la Constitución y esa política de conciliación con la Iglesia Católica. Eso es lo que ocurre en vísperas de la Revolución. Un clero que ha reconstituido su poder económico, su poder cultural, que tiene de nuevo una fuerte presencia y que es visto como un enemigo por parte de quienes organizan la Revolución Mexicana al comenzar el siglo XX. Y en ese sentido, Elizabeth, ¿cuál es el discurso que se va a elaborar, digamos, en el contexto de la Revolución Mexicana como tal, y cómo se da el vínculo, por ejemplo, entre el Partido Católico Nacional y la campaña de Francisco I. Madero, que al final es el que sale triunfante, ¿no?, del proceso revolucionario inicial, digámoslo así? Sí, bueno, hay que recordar y pensar siempre en la Revolución Mexicana y cualquier revolución como un caos, ¿no? Claro. Eso lo dice Thelma Keplen. Y finalmente este caos supone una reorganización en la cual ciertos actores son incluidos y ciertos actores son excluidos. Como bien compartía Felipe recién, durante el periodo porfirista la Iglesia Católica crece, pero también en el contexto global hay como muchas ideas por parte de la Santa Sede con respecto a la intervención que debe tener los católicos en el ámbito social y en el ámbito político. Había una invitación a participar y a tratar de introducirse en los nuevos procesos electorales, en los nuevos procesos de configuración de partidos, ¿no? A pesar de que durante mucho tiempo la Iglesia Católica lucha, ¿no?, contra la modernidad, en el cambio de siglo reparan, ¿no?, en que tienen que bajarle un poco a la intransigencia y buscar, ¿no?, introducirse en el ámbito partidista. Esta noción se hace más fuerte al finalizar el periodo porfirista, y si bien la Iglesia Católica era considerada como la reacción de alguna manera, hay que pensar también en que, digamos, el ámbito revolucionario se compone de muchos hombres y de muchas ideas, y también el ámbito religioso se compone de muchos hombres y de muchas ideas. Entonces, bueno, en algún punto en la campaña maderista pues se integra el Partido Católico Nacional, que se logra configurar a inicios de siglo, lo acompaña en su campaña e incluso gana algunos espacios en los gobiernos del Estado. Me parece a mí que el gran rompimiento ocurre cuando definitivamente se recurre a una lucha armada.
Es ahí, con esta movilización y con este caos que genera la guerra civil, que la Iglesia Católica se posiciona de manera muy clara contra el desorden y se posiciona de manera muy clara también en contra de esta idea de remover de manera caótica las autoridades, ¿no? Entonces, esto va generándose en un discurso como muy claro por parte de la Iglesia Católica, un discurso público que se ve con mucha claridad como la reacción, ¿no? Como algo en contra de la revolución, que digamos lo tendremos más expresado ya en la primera ola anticlerical, que es la constitucionalista, ¿no? Y al respecto, justamente hablando de, digamos, tiene lugar la decena trágica, es asesinado Francisco I. Madero y viene otro momento de la revolución constitucionalista, y al triunfo de esta vienen las discusiones que van a dar pie a la Constitución de 1917, como sabemos. Digamos, ¿cuál es el lugar de la Iglesia en este discurso constitucionalista, por un lado, y cómo ve la Iglesia la nueva Carta Magna que va a regir al país? Para contestar a tu pregunta, Magali, me gustaría decir que el Partido Católico Nacional, la jerarquía eclesiástica y una buena parte de la élite de los católicos laicos que están organizados, que están acuerpados, cometen un error histórico cuando deciden apoyar el golpe militar de Victoriano Huerta, cuando entran a formar parte del primer gobierno de Victoriano Huerta, cuando sus diputados apoyan las iniciativas del dictador desde el Congreso, cuando algunos de sus gobernadores también hacen causa común avalando y legitimando el golpe militar. Y Victoriano Huerta se deshace de ellos poco tiempo después. Ese error hace que queden muy señalados como enemigos de la revolución y como cómplices del asesinato y como cómplices de la dictadura, y se convierten en enemigos visibles de las corrientes revolucionarias. Quien tiene más claro que el clero católico en esas circunstancias es un enemigo a vencer es la corriente constitucionalista, por sus antecedentes, por la formación de muchos de sus principales líderes que vienen de una tradición magonista, porque son varios de ellos abiertamente anticlericales, identifican al clero católico como un enemigo a vencer. Y hay algunos de los principales ideólogos, entre ellos Luis Cabrera, el principal dirigente, el ideólogo del constitucionalismo, que publica en 1915 en Estados Unidos un folleto que se llama La Cuestión Religiosa en México, en donde busca convencer a los Estados Unidos, que están presionando fuertemente para que se les dé un trato distinto a los católicos, que muchos de ellos ya están exiliados en Estados Unidos desde 13, 14 y 15. Y él creo que expone con mucha claridad que el clero católico es un enemigo histórico del liberalismo mexicano, es un enemigo coyuntural, porque se puso del lado de la reacción y porque ha desde el púlpito hecho una labor en contra de los constitucionalistas, al grado que Luis Cabrera en ese folleto dice, en algunas poblaciones en donde hemos encontrado una resistencia más encarnizada han sido aquellos lugares en donde los curas, los sacerdotes desde el púlpito han alebrestado a la población para que se enfrente a nosotros. Y además es un enemigo estratégico, porque el Estado que está surgiendo de la revolución y que ya en 1915 y 16 es muy claro que va a construirse a partir de la corriente constitucionalista, ve en el clero católico a un enemigo estratégico que tiene que subordinar. Y por eso en la Constitución del 17 el tema de la educación y el tema de la relación del Estado con las iglesias es el más álgido, el que demuestra con más claridad que un sector del constitucionalismo, que además tiene mayoría en el Congreso Constituyente, es abiertamente anticlerical y que tienen que darle al clero católico una derrota histórica para que no se vuelvan a levantar nunca más. Por eso es el contenido tan anticlerical del artículo 3º, del 130, se les despoja no solamente de la posibilidad de incidir en la educación, se les vuelve a
prohibir personalidad jurídica, no pueden poseer bienes, están absolutamente restringidos los derechos políticos, y es algo de lo que el clero católico y en particular las organizaciones políticas con clara tendencia o filiación católica no pueden volver a aparecer nunca más en la historia del país desde entonces. El asumirse como un partido católico nacional como el que había en 1911, 12 y 13 es una vía inviable completamente para los católicos mexicanos que quieren participar en política, porque no pueden reivindicar su etiqueta de católicos y de participar en política. Y bueno, aquí estamos hablando de un primer momento anticlerical, ¿no? Creo que la Constitución del 17 es como el derrotero, ¿no? Que nos permite entender lo que va a venir después. Y tú en tus estudios, Elizabeth, hablas de este segundo momento anticlerical en México. Claro que tiene que ver por políticas de Estado muy evidentes, ¿no? Que detonan el conflicto armado que conocemos como el movimiento cristero. Platícanos de las causas, el desarrollo y las características de esta segunda ola anticlerical. Bien, bueno, como bien comentaba Felipe, estamos ante una primera ola constitucionalista que tuvo como punto de llegada la Constitución de 1917, la cual tuvo una respuesta súper airada por parte de la jerarquía eclesiástica. Cartas pastorales, comunicados, exilios, autoexilios, muchos sacerdotes y muchos obispos se fueron a vivir a Estados Unidos, y las cosas van normalizando hasta que en 1919 regresan los sacerdotes a México, bajo en muchas ocasiones protestas de muchos católicos y católicas laicas que, basados en el principio de libertad religiosa ofrecido por la Constitución, solicitan el regreso de los sacerdotes. ¿Qué es lo que ocurre en 1926? Plutarco Elías Calles, quien cuando fue gobernador de Sonora también implementó de manera muy clara o formó parte de manera muy específica de esta primera ola anticlerical, expulsando al obispo, cerrando seminarios y tal, pone en ejercicio como esta suerte de revolucionarismo radical, digamos, en el cual se asumían como muchos hombres de la revolución, y decide finalmente reglamentar estos artículos emanados de la Constitución de 1917 en lo que se le llamó comúnmente como la Ley Calles, ¿no? En esta ley pues se ratificaban, digamos, las ideas que son de 17, y había pues la prohibición del culto público, por ejemplo, la prohibición incluso de que los sacerdotes salieran con sotana, por ejemplo, a las calles, la prohibición de la asistencia al catecismo incluso. Esto viene también de la preocupación de la influencia que podía tener la comunidad católica en el ámbito electoral y en el ámbito político, ¿no? El grito que ya se veía desde entonces del Cristo Rey significaba un posicionamiento social y político por parte de los católicos en México. Era preocupante. Uno de los brazos políticos importantes del presidente Calles, Lacrón, presionaba también con respecto a este tema. Y hay un evento significativo en 1925, que es la configuración de una iglesia cismática, ¿no? De un cisma, en el cual, apoyados por el gobierno estatal, algún grupo de sacerdotes, de religiosos, buscan hacer una iglesia católica separada de la Santa Sede, separada de Roma, y esto genera un conflicto interno y un episodio violento de la soledad en la Ciudad de México. Hay como una vigilancia por parte del Estado hacia el clero, hacia la jerarquía eclesiástica, incluso hacia los católicos laicos, vigilancia hacia las asociaciones como los Caballeros de Colón, por ejemplo, y ante se fueron cercando, digamos, las opciones de participación de los católicos hasta que definitivamente entra en vigor esta Ley Calles. Y la respuesta inmediata de la jerarquía eclesiástica es, por supuesto, hacer una carta pastoral airada, reclamando, ¿no?, los derechos. Se decía que pues, los pocos que les habían dejado en la Constitución de 17 definitivamente se cerraban, y deciden suspender el culto. La Liga Nacional de la Defensa Religiosa, que se configura justamente por estos años, pues define cuáles son las estrategias que se van a tomar en cuenta para poder defenderse o para poder defender su libertad religiosa. En el Bajío escuchamos el grito de guerra de Viva Cristo Rey, y es lo que reconocemos como el conflicto armado católico, o que se ha reconocido en la literatura como la cristiada.
pero me parece que también es importante ver un poco más allá de este conflicto armado católico y reconocer que también hay otras formas de resistencia que se produjeron, digamos, por parte de la comunidad católica y que vemos expresadas en otras localidades, ¿no? En el caso de Sonora, por ejemplo, entre 1926 y 29, en realidad la resistencia fue unirse al boicot económico promovido por la Liga, trabajar quizá con cartas de protesta, correspondencia a las autoridades y demás, y digamos fue una resistencia generalizada en todo el país, que hace mucha falta estudiar todavía, pero que digamos se ve más públicamente o ha tenido mayor atención este conflicto armado, que finalmente se va debilitando con el paso de los años. Hay momentos en que la jerarquía decide apoyar, hay momentos en que no, públicamente nunca se hace en realidad. Y bueno, hasta que en el verano de 1929 se firman los arreglos entre el Estado mexicano y la Santa Sede. Y bueno, con el tiempo que nos queda, no me gustaría que dejáramos de lado la década de los 30, sobre todo en lo que tiene que ver con las campañas desfanatizadoras y cuál fue el papel en este caso, de las católicas, los católicos laicas y laicos en particular. Claro, me parece súper importante la pregunta porque creo que, digamos, en los últimos 20 años quizá se han generado una mayor cantidad de estudios que centren su foco de atención en la década de los 30, ¿no? Y creo que estamos en el paso de superar esta noción de la segunda, ¿no? Que se consideraba que lo que ocurre en la década de los 30 se le llama la segunda porque son como un efecto residual de lo que conocemos como la cristiada. Entonces era la segunda cristiada y se asumía que era un asunto provocado únicamente por el reparto agrario y por la escuela socialista. Sin embargo, más estudios han documentado justamente esta campaña desfanatizadora. Yo lo hago en Sonora, sin embargo, es una campaña que se articula a nivel nacional, que es justamente, digamos, dirigida por el Partido Nacional Revolucionario y que buscaba, digamos que tiene un efecto no solamente anticlerical, era un efecto antirreligioso. Se buscaba eliminar la religiosidad de la cultura mexicana, ¿sí? Y pues esto, digamos, decanta en varias políticas que se fueron configurando de manera muy específica en localidades diferentes del país, ¿no? Pero, digamos, es un movimiento importante y también recibe una resistencia católica que me parece a mí muy relevante. Y bueno, para ir cerrando nuestra conversación y pensando de cara al presente, preguntarles a los dos, digamos, ¿cómo ven el papel de la Iglesia y su lugar, ¿no?, en la relación actualmente con el Estado? Y, digamos, ¿cómo se construye el Estado laico? Y como que pareciera que es como un Estado, digamos, lo que dice la ley es una cosa, pero pareciera que es algo mucho más complejo de explicar. Elizabeth. Sí, yo creo que, como bien comentó Felipe recién, esta idea de no ver, por ejemplo, las comunidades religiosas involucradas directamente en los partidos políticos, me parece que es todavía sintomático o guarda los efectos, digamos, de lo que ocurre en la primera parte del siglo XX mexicano, ¿no? Claro, hay cambios, ¿no? En 1938 ubicamos un modus vivendi, Ávila Camacho se declaraba creyente, muchos gobiernos de los estados van negociando y van participando y van construyendo, por ejemplo, la beneficencia, el estado de bienestar que podemos ver en décadas posteriores en coordinación con muchas asociaciones religiosas. Sin embargo, bueno, y cambia la cosa en 1992 con las reformas que permiten un poco más de participación por parte de la comunidad católica en las votaciones, por lo menos, ¿no? Yo sí creo que hay una alianza importante en el ámbito social todavía, pero no lo vemos de manera clara en la política formal todavía. Sí. De manera clara no. Creo que ahí están los vínculos, sin embargo todavía no se expresa de manera así súper clara y esto me parece que es, pues, digamos, es a partir, ¿no?, de estas políticas anticlericales tan duras que se generan con el proceso revolucionario. Felipe, en breve. Pues yo creo que es una batalla histórica de larga duración entre dos poderes que han disputado la hegemonía cultural y en algunos momentos política de este país. Es un problema que ha tenido dos experiencias bélicas durísimas en la reforma del 19, en la cristiada y en la segunda cristiada de los 20s y 30s. Y creo que es un problema que no se ha resuelto del todo, que sigue habiendo mucha simulación
que no se puede obviar la importancia de la Iglesia Católica, de la religiosidad y de las organizaciones que se reivindican como católicos y que sin embargo pues han tenido restringidos sus derechos políticos, y por eso es que creo que muchas veces no se cumple con la Constitución. Hay declaraciones de políticos, claro. Hay visitas a la Virgen de Guadalupe del presidente de la República, Fox. Hay como mucha simulación. Yo creo que es algo que se debe resolver con mucha claridad. Pues te agradecemos muchísimo, Elizabeth, que nos hayas acompañado el día de hoy en Perspectivas Históricas. A ustedes también les agradecemos y les invitamos a una emisión más de Perspectivas Históricas la próxima semana.